Se declara abierta esta sesión solemne de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Sírvase la señora secretaria a proceder con el orden del día. La instalación de la profesora Olga Soler Bonín como académica de número, recepción y contestación del discurso de instalación. Oportunamente, el Pleno de Numerarios de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación eligió a la profesora Olga Soler Bonín, catedrática de esta casa, para formar parte del grupo. Hoy procedemos con la instalación formal de la profesora Soler Bonín. Les ruego a la licenciada Edna Santiago, catedrática de la Pontificia Universidad Católica, que nos auspicie esta noche y encomendada en esa función por el señor decano, a que nos presente los antecedentes profesionales de la profesora Soler. Buenas noches, señor presidente, académicos, autoridades universitarias, invitados e invitadas todos. La profesora Olga Soler Bonín nació en el seno de una ejemplar familia ponceña. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón, sobresaliendo en todas las disciplinas. Desde los tiempos de estudiante participó en el colegio en múltiples capacidades, como líder, como coach e incluso como maestra. Allí fortaleció los valores espirituales adquiridos en su hogar, dándole Dios el regalo de conocer a una mujer excepcional, que fue más que una maestra y guía espiritual, una segunda madre para ella. Desde el cielo, hoy la Madre Pérez nos acompaña. Aún siendo una adolescente, la profesora Soler se distinguió por su conciencia social y dedicación al servicio de las clases humildes. Asumió un papel protagónico en la transformación orgánica y jurídica de los centros Sorisolina Ferré, obra de su gran amiga Sorisolina Ferré, de cuya fundación fue presidenta. Al iniciar sus estudios universitarios, se inclinó primero a las artes liberales y a las ciencias, antes de consagrarse a esos dos pilares de la vida ciudadana que son la administración y el derecho. Su currículo universitario, que en realidad nunca ha cesado de expandirse, está lleno de premios y primeros puestos. Amplió su carrera en administración de empresas con la obtención del título de contadora pública autorizada, alcanzando en la reválida la nota más alta de su promoción. Obtuvo su Juris Doctor con altos honores en nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Posee además una maestría en Derecho Comparado desde la Universidad de Tulane y culminó sus estudios conducentes al grado de doctora en Derecho Civil en la Universidad de Valladolid. Es difícil contabilizar el número de diplomas en especialidades y certificaciones profesionales que ha alcanzado. Su participación desde los tiempos de estudiante en la revista de Derecho Puertorriqueño se ha prolongado en su obra investigativa con la publicación de importantes artículos jurídicos en diversas revistas nacionales e internacionales. En el año 2001, la Academia de Jurisprudentistas Europeos, con sedes en la Universidad de Pavía en Milán, Italia, la designó miembro extranjero. Siempre que se le ha requerido ha colaborado con la rama judicial de Puerto Rico. Por más de 10 años fue miembro de la Junta Examinadora de Aspirantes al ejercicio de la abogacía del Tribunal Supremo, en una época en que la Junta cumplió una labor memorable de reorganización. Así también fue designada miembro de la Comisión Futurista de los Tribunales adscrita a la oficina del juez presidente. Forma parte, además, del equipo de profesores de la Academia Judicial Puertorriqueña. Ha sido llamada por el Consejo de Educación Superior para formar parte de equipos de evaluación de las diversas escuelas de derecho del país. Fue seleccionada por la American Bar Foundation como fellow de ese distinguido grupo. Desde joven, la profesora Soler se ha caracterizado por una vida de trabajo intenso. Conoce íntimamente la banca, los medios administrativos, los colegios profesionales, las escuelas de derecho, las máximas instituciones educativas, tanto públicas y privadas, a las que ha prestado importantes servicios. Asesora de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para la revisión del Código Civil, donde realizó una labor extraordinaria. Mención especial merece la
ejemplar dedicación de la profesora Soler a la enseñanza. Como educadora, le ha dedicado gran parte de su vida a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, siendo uno de los pilares de esta institución. Su dedicación y lealtad a nuestra Pontificia Universidad Católica es incuestionable. Ha sido profesora visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Maestra nata, vive para los estudiantes no solo como profesora y autora de textos, sino como orientadora y siempre consejera. Sirve además a la profesión jurídica como abogada y notaria, con su prestigioso estudio jurídico que se caracteriza sobre todo por la excelencia, la honestidad a toda prueba, la dignidad, competencia y compromiso con el ejercicio de la profesión. Es además uno de los recursos académicos más importantes del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados de Puerto Rico, institución a la que sé que ama y siempre ha servido. La profesora Soler no se distingue exclusivamente por su trayectoria profesional y académica, esferas en las que indudablemente se ha destacado y ha sido ampliamente reconocida. Ella es, ante todo, una humanísima persona que siempre ha llevado una vida plena como mujer, madre, esposa, ciudadana y amiga. Bajo cada una de esas caracterizaciones la distinguen atributos envidiables. Sobresale ante todo por la absoluta transparencia de su vida, por un sentido llevado hasta el máximo de responsabilidad y verticalidad, pero también de fina sensibilidad y de amorosa entrega. Su vida se abre a la belleza, al arte, a variadas formas de la cultura, a las dimensiones trascendentes de la vida, al goce sencillo de las cosas cotidianas, a su familia, a las maravillosas avenidas de la tecnología y la vida moderna, en fin, a dar amor. Amor compartido, y todos coincidimos en eso, entre su familia, hoy aquí presente, y nosotros, sus estudiantes. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder con la investidura de la profesora Olga Soler Bonín. Antes de abordar cualquier otro asunto, quiero hacer patente mi agradecimiento a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación por la distinción que me confiere al invitarme a formar parte de tan distinguido foro e incorporarme a sus trabajos. Acepto la invitación con humildad y al mismo tiempo con entusiasmo y el deseo de colaborar en un proyecto que tiene como finalidad, según rezan los artículos 1 y 2 de sus estatutos, promover la investigación y la práctica del derecho y de sus ciencias auxiliares y contribuir a las reformas y progresos de la legislación puertorriqueña mediante una diversidad de actividades científicas y académicas. Extiendo igualmente mi agradecimiento a los distinguidos juristas que fueron mis profesores, a mis compañeros de facultad y de forma muy especial a todos los que han sido mis estudiantes en las pasadas décadas en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Son ellos los que me han estimulado a investigar
y a crecer en conocimiento del derecho. Tampoco quiero dejar de expresar mi agradecimiento a mi familia, que también ha tolerado mis ausencias y ha colaborado en mis proyectos, tanto a la familia inmediata como a la familia extendida. Algunos aquí presentes y otros que no han podido estarlo, pero que igualmente se alegran conmigo de este momento, donde quiera que se encuentren. Habré de dedicar esta ponencia a comentar sobre el sistema consensual y no formalista en la teoría y en la práctica de la contratación. El contrato tiene una relevancia fundamental en toda organización política, económica o social. Su regulación por la mayoría de los ordenamientos jurídicos en Occidente postula que la exigencia de un requisito formal no es un elemento esencial para la existencia del contrato. Es precisamente este principio el que establece las bases y fundamentos para su regulación, aun cuando no es un principio absoluto y admite excepciones. Percibimos, sin embargo, que en Puerto Rico la teoría y la práctica en esta materia no se corresponden. Proponemos un análisis general de las normas legales que en nuestro ordenamiento jurídico regulan el sistema de la contratación, tanto en el Código Civil como en la legislación especial con la que ésta coexiste, así como de su interpretación por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más alto foro judicial. Nuestro objetivo es determinar el grado de la coherencia de su regulación en el ordenamiento jurídico puertorriqueño y su adecuación con el desarrollo y las exigencias del tráfico jurídico en la época actual. Para una mejor comprensión del tema que proponemos, es necesario hacer un paréntesis para revisar brevemente el marco histórico, sociológico y jurídico en que se ha desenvuelto el derecho puertorriqueño a pesar de la colonización de la isla de Puerto Rico. En una primera etapa, todas las instituciones jurídicas en la colonización fueron moldeadas conforme al sistema prevaleciente en el Reino de Castilla, pero atemperadas a las circunstancias prevalecientes en el nuevo territorio y a los intereses de la corona. Como el derecho castellano no se exportó directamente, los monarcas españoles promulgaron legislación especial para sus posesiones en el Nuevo Mundo y organizaron el Consejo de Indias, inicialmente conocido como Junta de Indias, para asesorar al rey respecto a sus funciones ejecutivas, legislativas y judicial sobre las colonias. La legislación promulgada en esta etapa fue compilada en 1680 por el rey Carlos II bajo el título de Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias. A principios del siglo XIX, como consecuencia de las guerras de independencia que libraron los pueblos americanos contra las autoridades que las administraban a nombre del rey Fernando VII, la colonia española perdió sus posesiones en América, excepto por las islas de Cuba y Puerto Rico. En el año 1834 se abolió definitivamente el Consejo de Indias y a partir de entonces la monarquía española comenzó a trasplantar a las colonias restantes sus principales códigos e instituciones jurídicas. Es esta razón por la cual en Cuba y Puerto Rico, distinto a otras colonias hispanoamericanas, se dio la recepción de los principales códigos e instituciones más importantes de la época, como el Código Civil Español de 1889, el Código de Comercio de 1885, la Ley Hipotecaria de 1893, la Ley Notarial de 1873 y la Ley de Procedimiento Civil de 1881. Esta legislación suplantó las instituciones vigentes a través de las que nos hizo recipientes de las
tendencias europeístas de la época y del movimiento codificador inspirado en el plan romano-francés, con todas sus virtudes y defectos. Al mismo tiempo, contribuyó a la asimilación de la cultura española por los pobladores de Puerto Rico, que en adición a los colonizadores españoles estaba integrada por otros emigrantes europeos, americanos y africanos, criollos y una exigua población taína, ya que ésta prácticamente había desaparecido desde el siglo XVI como grupo étnico distinto de los colonizadores. El 25 de noviembre de 1897 se promulgó un Real Decreto que concedió a la isla de Cuba y Puerto Rico la formación de un gobierno autónomo propio. En el caso de Puerto Rico, la concesión por España se materializó ese mismo año. Don Luis Muñoz Rivera fue uno de sus gestores y ocupó la posición de secretario de Gracia, Justicia y Gobernación durante este breve régimen autonómico, que fue interrumpido por la invasión estadounidense el 25 de julio del año 1898. El Tratado de París puso fin a este conflicto armado y, en consecuencia, España renunció a todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba y cedió a los Estados Unidos la isla de Puerto Rico. Inmediatamente el Consejo de Secretarios, que estableció la Carta Autonómica, fue suprimido por el gobierno militar que se estableció en la isla y que concluyó con la aprobación por el Congreso de los Estados Unidos de la ley para proveer temporalmente de rentas y un gobierno civil a la isla de Puerto Rico y para otros fines, conocida como la Carta Orgánica de 1900 o Acta Foraker. En esta se dispuso expresamente que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente en vigor continuarán vigentes excepto en los casos en que sean alteradas, enmendadas o modificadas por la presente o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares. No obstante, inmediatamente después del cambio de soberanía, comenzó en Puerto Rico un proceso de norteamericanización de las instituciones existentes y se sustituyeron importantes parcelas del derecho positivo por legislación importada de legislación vigente en el continente. Así, por ejemplo, el Código Penal se sustituyó por el Código Penal de California, el Código de Procedimiento Criminal por uno procedente de Idaho, y se introdujeron cambios al Código Civil tomados del Código Civil de Luisiana. Poco a poco el sistema legal norteamericano fue penetrando el sistema vigente en Puerto Rico y condujo a importantes modificaciones en la estructura de los tribunales, en el derecho procesal y el derecho público, y hasta en la jerarquía de las fuentes del derecho y en la metodología en el análisis jurídico. De esa forma, el sistema perteneciente a la familia de los derechos romanos germánicos o de civil law, que recibimos de los primeros colonizadores, por la influencia del sistema del derecho angloamericano o de common law, que nos trajeron los nuevos colonizadores, condujo a la creación de un sistema de derecho mixto. Desde entonces y hasta nuestros días, mal conviven en Puerto Rico elementos de uno y otro sistema jurídico, sin que se haya hecho evidente una voluntad firme y determinada de armonizar las diferencias, acogiendo las propuestas que surgen de tiempo en tiempo en los círculos académicos. Don José Puig Brutao, en 1971, en una de sus 2 visitas a Puerto Rico como profesor visitante, comentó que lo que más llamó su atención fue que la experiencia en Puerto Rico es distinta a las de otros países que también han experimentado la penetración de ideas procedentes de otro ordenamiento jurídico, como ocurrió en España con la influencia del Código Napoleónico a finales del siglo XIX y más tarde con el derecho alemán a principios del siglo XX. Explicaba que en España, por ejemplo, a pesar de las diferencias entre el derecho español y el alemán, en cuanto a sistematización y técnica, ambos son derivaciones de un mismo sistema de derecho y por lo tanto todos los conceptos respondían a una misma simetría, la impuesta por el fondo del derecho romano presente en todo el derecho privado de Europa continental. Y otra cosa bastante diferente, decía él,
Sucede, en cambio, con el derecho puertorriqueño, o si se prefiere, con la versión americana del Common Law que influye en Puerto Rico. Advirtió entonces Puig Brutao a los juristas puertorriqueños sobre la distorsión que los injertos jurídicos de conceptos extraños producen en el sistema propio y por la responsabilidad que recae sobre nosotros por la coexistencia de una dualidad de referencias doctrinales, unas procedentes del Civil Law y otras del Common Law, que se manejan conjuntamente para explicar los conceptos generales que complementan y confieren sentido a normas legales concretas. Es cierto que en épocas recientes el fenómeno de la globalización ha provocado un movimiento que tiende a reducir las diferencias entre los distintos ordenamientos jurídicos vigentes para así facilitar las transacciones internacionales entre los miembros de la comunidad internacional. Ello, evidentemente, ha tenido un gran impacto concretamente sobre el derecho contractual y la creación de organizaciones que promueven legislación que cumpla el cometido de actualizar y armonizar la regulación en esta materia. Este es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea o del Instituto Internacional para promocionar la uniformidad del derecho privado. Este último está sostenido por los gobiernos de los países miembros del instituto, que en la actualidad suman 63 naciones representativas de los 5 continentes y por lo tanto comprende una mayor diversidad de sistemas legales, económicos y políticos que la Comunidad Económica Europea. Dentro de la Comunidad Económica Europea, los esfuerzos encaminados hacia la unificación del derecho contractual han encontrado resistencia debido a la diferencia en la base de la formación del contrato en los sistemas de Civil Law, que sigue el sistema romano-germánico y que tiene como base el concepto del contrato consensual. Este concepto se diferencia del concepto del contrato en los sistemas de Common Law, cuyo desarrollo gira en torno al requisito de la consideration y que por lo tanto necesita algo más que un acuerdo para la formación de un contrato. Conscientes de esta diferencia, no obstante la necesidad de unificación del derecho contractual dentro de la Comunidad Económica Europea, surgieron varias iniciativas. La Law Commission inglesa, así como la Academia de Jurisprudentistas Europeos, con sede en Pavía, Italia, que se conoce como el Grupo Pavía, se dieron a la tarea de redactar un anteproyecto de un código de contrato para los países miembros de la Comunidad Económica Europea. La Law Commission inglesa encomendó al profesor de la Universidad de Oxford, Harry McGregor, la elaboración del anteproyecto. Una traducción al español del Contract Code fue publicada en Barcelona en el año 1997. En el anteproyecto se mantiene la diferencia entre el acuerdo o agreement y el contrato, que caracteriza los sistemas de Common Law. Pero la distinción no se hace depender, como ha sido el caso en el derecho histórico angloamericano, de la exigencia del requisito de la consideration en la generalidad de los contratos. Por el contrario, solo se exigirían ciertos requisitos de forma, pero únicamente para determinados tipos de contratos, como es el caso de los contratos bajo sello. La definición del contrato en el Contract Code parece aproximarse al sistema consensual y no formalista de la contratación en el Civil Law. El Contract Code define el contrato como un acuerdo entre 2 o más personas para el que el derecho reconoce el efecto de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, pero aclara que el acuerdo no es contrato cuando el acuerdo carece de los requisitos formales esenciales, entre otros. Los requisitos de forma esenciales, según el Contract Code, son aquellos que una ley o una costumbre exigen imperativamente para que el contrato llegue a existir, en ausencia de lo cual el contrato es inexigible, pero solo entre los contratantes. En el supuesto del incumplimiento total del contrato, salvo pacto en contrario, si el contrato no satisface alguno de los requisitos de forma legales exigidos para su existencia,
o como medio de prueba de su existencia, los contratantes no tienen derecho a restitución, con lo cual el criterio de la inexigibilidad del contrato se aparta de la teoría de la ineficacia o nulidad radical del contrato que adoptan los sistemas del derecho romano germánico para el caso de la ausencia de un requisito de forma esencial ad solemnitatem o ad substantiam. En el caso de la Academia de Iusprivatistas Europeos, en el 2003, la Universidad de Burgos publicó el anteproyecto del Código Europeo de Contratos como homenaje al profesor don José Luis de los Mozos, uno de sus coautores. En el anteproyecto prevalece el principio consensualista seguido en la mayoría de los códigos civiles europeos decimonónicos, por cuanto no se menciona la forma como un requisito esencial para la existencia del contrato. Por el contrario, se afirma expresamente que una forma particular es necesaria solo en los casos y a los fines indicados en las reglas del código. Aún así, la regulación de la forma en el anteproyecto no estuvo ausente de debates con los comisionados ingleses por razón de la incorporación como una regla de aplicación general del principio consensualista y con los comisionados italianos y franceses por la inclusión y regulación de excepciones a esta misma norma general. Finalmente se llegó al consenso de distinguir entre contratos en que la forma tiene valor constitutivo, como por ejemplo los contratos reales, como son los contratos de préstamo, de depósito y de prenda, contratos en que la forma es requerida al momento de la perfección del contrato como requisito necesario para su existencia, ad solemnitatem, aun cuando aplicaría el requisito de la forma pública solemne únicamente a la donación de bienes inmuebles y muebles, excepto en el caso de bienes muebles que tengan un valor módico. Contratos en que se exige, bajo pena de nulidad, que se hagan por acto público bajo firma privada, ad substantiam, que serían de aplicación únicamente a todos los supuestos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad o la transmisión y la constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles. Contratos en que la forma se exige como medio de prueba, ad probationem, que aplicaría únicamente a los supuestos en que el valor de las prestaciones es mayor de cierta suma. Contratos en que el requisito formal es de origen convencional y contratos concluidos mediante fórmulas tipo o formulario. Otra iniciativa de uniformar el derecho privado internacional surgió, como decíamos antes, del International Institute for the Unification of Private Law, que se conoce también como UNIDROIT, mediante un acuerdo multilateral de naciones sostenida por los gobiernos de los países miembros. Esta organización ha sido responsable de la redacción de los principios de UNIDROIT en materia de derecho internacional de los contratos. Estos se caracterizan porque no recurren a términos técnicos propios de algún sistema jurídico particular y emplean un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Los principios de UNIDROIT han tenido una buena acogida en la comunidad internacional de comercio y se recurre a ellos con bastante frecuencia en el arbitraje internacional. El texto de 2004 ha sido publicado en 7 idiomas: inglés, chino, francés, alemán, italiano, ruso y español. Aunque con un ámbito de aplicación limitado, los Estados Unidos también han tenido que hacer frente al problema de la diversidad de normas que aplican en los estados de la Unión Norteamericana en aquellas materias en las que la legislación federal no ocupa el campo, como es el caso del derecho contractual. En el año 1892, el gobierno federal creó the National Conference of Commissioners on Uniform State Law, con el propósito de promover uniformidad en la legislación estatal. La mayor aportación de los comisionados ha sido la redacción con la colaboración del American Law Institute y su publicación en el año 1952 del Uniform Commercial Code. El Uniform Commercial Code es un proyecto de legislación comprensiva de la regulación de materias relativas al tráfico mercantil, como los contratos de compraventa y arrendamiento de bienes muebles, documentos negociables, depósitos bancarios, cartas de crédito, documentos de título e inversión y garantías sobre bienes muebles o garantías mobiliarias.
En su elaboración colaboraron los juristas más reconocidos en la materia y es el más extenso y elaborado de los modelos de legislación uniforme propuesta por los comisionados. Al día de hoy, el Uniform Commercial Code ha sido adoptado mediante legislación a esos efectos en los 50 estados de la Unión Norteamericana, en el Distrito de Columbia, en Guam y en las Islas Vírgenes sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. En Puerto Rico, bajo el título de Ley de Transacciones Comerciales, en el año 1995 también se adoptó el Uniform Commercial Code, excepto por las disposiciones relativas a los contratos de compraventa y arrendamiento de bienes muebles y ventas y transferencias que no son en el curso ordinario de los negocios. La legislación es una traducción al español casi literal del texto oficial y es evidente que no se hizo esfuerzo alguno por modificar la sintaxis para una mejor comprensión de los textos, mucho menos por enmendar aquellas disposiciones del Uniform Commercial Code que entran en conflicto con el derecho vigente. También se mantuvo la división por materia y la estructura del texto oficial, tan fielmente que la traducción del texto al español se mantuvo, pero aunque en la traducción del texto al español se mantuvo el orden de las definiciones en el mismo orden alfabético del texto en inglés. Entonces se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico y todavía se mantiene la novedad de distinguir entre contract y agreement, tal y como aparecía en la versión inicial del Uniform Commercial Code de donde se tomó, que por supuesto no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, ya que tiene su fundamento en el concepto del contrato y el requisito de la consideration de los sistemas de common law. El Código Civil de Puerto Rico vigente, por el contrario, todavía mantiene la orientación sobre el sistema consensual y no formalista en la contratación que recibimos de la recepción del Código Civil Español en 1889, pero que en Puerto Rico fue revisado en los años 1902 y 1930, pero que en materia de derechos sobre las obligaciones y los contratos ha sufrido muy pocas modificaciones. Como esta orientación tiene su origen en Europa Occidental hacia el final de la Edad Media, en los siglos XVI al 11 al 15, para entender su alcance tenemos que remontarnos a España, a la etapa de la Baja Edad Media. Como explica Díez Picasso, tanto en el derecho romano como en el derecho germánico primitivo prevaleció el formalismo, por lo que la creación del vínculo contractual estaba ligada a fórmulas o rituales y ceremonias de carácter religioso. No es hasta la Baja Edad Media en que las necesidades del tráfico comercial se impusieron y comienza en toda Europa el proceso de la liberación de tales formalidades. En España, el ordenamiento de Alcalá, promulgado en el año 1348, ya había recogido el principio de que las obligaciones pueden quedar establecidas de cualquier forma si existe la intención de quedar obligado. Y el título 16 dispuso: sea valedera la obligación o el contrato que fueren fechos en cualquier manera que parezca que alguno se quiso obligar a otro a hacer contrato con él. Luego, este principio se reiteró en el artículo 1278 del Código Civil Español de 1889 y se mantiene vigente en el artículo 1230 del Código Civil de Puerto Rico. El mismo establece: los contratos serán obligatorios cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Esta misma orientación se conserva en la propuesta del anteproyecto del Código Civil que se publicó en el año 2006 por la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico. La Comisión optó por sustituir la doctrina general del contrato por el desarrollo de la teoría del acto jurídico, a la que luego remite al regular el contrato, pero reitera que el contrato queda perfeccionado desde que las partes manifiestan su consentimiento sobre el objeto y la causa, salvo en los casos en que se requiera el cumplimiento de una formalidad solemne
o se pacta una condición suspensiva. El artículo 1230 del Código Civil vigente, antes citado, es el primero de una trilogía de normas que, bajo el epígrafe de la eficacia de los contratos, establece los principios generales que deben servir de referencia a la regulación de los requisitos de forma y documentación del contrato. El artículo 1231, que procede del artículo 1278 del Código Civil Español, complementa la disposición anterior en cuanto concede a cualquiera de los contratantes la facultad de compeler la documentación de un contrato siempre que el contrato ya esté perfeccionado mediante la concurrencia de los 3 requisitos esenciales para su existencia, o sea, el consentimiento de los contratantes, el objeto que sea materia del contrato y causa para la obligación que se establezca. Dispone que si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez. Y el último de los 3 artículos, el artículo 1232, que tiene su procedencia en el artículo 1280 del Código Civil Español, y a pesar de que tanto en Puerto Rico como en España han sufrido modificaciones menores, enumera ciertos casos y contratos que deberán constar en documento público. No obstante, su interpretación por la generalidad de la doctrina española es que no debe entenderse que se trata en todos los casos allí enumerados como una imposición de un requisito de forma ad solemnitatem o ad substantiam, en lo que la insuficiencia de la forma requerida conllevaría la inexistencia o nulidad radical del contrato, por lo que no sería posible suplir la forma por la vía de la acción que permite el artículo 1231 antes citado. De ahí que los conceptos de la forma y documentación del contrato deban ser entendidos en sentido técnico al interpretar las disposiciones del Código Civil que establecen los requisitos formales del negocio jurídico contractual. El término forma, utilizado en relación con los negocios jurídicos en general, tiene varias acepciones, pero cuando se utiliza en relación con los contratos, la forma se refiere a un conjunto de solemnidades exteriores que son consideradas como un necesario vehículo de expresión de la voluntad contractual, la cual debe quedar exteriormente revestida con ellas con el fin de que alcance plena validez y eficacia jurídica. Esta exigencia puede obedecer a la consecución de diferentes funciones de índole social, como sería el efecto psicológico que ejerce sobre los contratantes el crear un espacio para la reflexión previa antes de obligarse, o porque se asume que la generalidad de las personas no se sienten obligadas hasta que otorguen por escrito y firmen el contrato. La forma contribuye también a dotar de certidumbre el contrato, facilitando la determinación de su verdadero contenido, la identidad y la capacidad de los contratantes, el tiempo y el lugar de la celebración, así como el proceso de la prueba, la interpretación y la ejecución del contrato por los tribunales. Al mismo tiempo, facilita la fiscalización de los contratos por las instrumentalidades públicas, sobre todo en aquellos contratos que por su naturaleza o por la actividad económica en que se desenvuelven están sometidos a un régimen especial, como es el caso de los contratos de seguro, los contratos bancarios y todos los contratos sobre bienes de consumo, entre otros. El documento, ya sea público o privado, puede ser uno de los tipos de forma que coexisten con otras posibles formalidades que pudieran ser exigidas como medio de la manifestación de la voluntad contractual. Y la escritura pública, a su vez, es solo uno de los posibles tipos de documento público, pero no es el único. Pero como advierte Díez Picasso, el documento puede tener otras funciones jurídicas diferentes a las de meramente servir como presupuesto para la existencia del contrato, como por ejemplo, servir como presupuesto para su eficacia frente a terceros, o como uno de los medios para su prueba, o solo para conservar para el futuro un contrato ya perfeccionado, cuando el documento se redacta con posterioridad a la manifestación exterior de la voluntad contractual.
En estos supuestos se dice que la función de la forma es ad probationem o meramente ad utilitatem. El Código Civil se refiere al documento público como los autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley, pero solo aquellos en que interviene un notario público se rigen por la legislación notarial. La ley notarial vigente, por su parte, no hace referencia a documentos públicos, sino a los instrumentos públicos, y establece que corresponden a esta categoría las escrituras públicas y las actas únicamente. Los testimonios o declaración de autenticidad, affidavits en el common law, son documentos en los que, distinto a las escrituras públicas o actas, el notario no asume responsabilidad por el contenido del documento y solo interviene para dar testimonio de hechos, actos o contratos de mero interés particular. Testimonio que a su vez puede comprender o no el juramento del otorgante. No obstante todo esto, el artículo 56 de la Ley Notarial de 1987, luego de definir lo que es un testimonio o declaración de autenticidad, prohíbe expresamente a los notarios dar testimonio de la legitimación de las firmas que aparezcan en un documento no matriz, es decir, en una escritura o en un acta, cuando se trate de los actos comprendidos en los incisos 1 al 6 del artículo 1232 del Código Civil, que citábamos antes. Prohibición que reitera en el tercer párrafo del mismo artículo 56. Este artículo, a pesar de haber sufrido varias enmiendas desde la aprobación de la Ley Notarial de 1987, ha mantenido la prohibición antes aludida, que también se vuelve a reiterar en la regla 68 del Reglamento Notarial de 1995. En el año 2008, en una opinión per curiam, en un caso contra un notario disciplinario, un procedimiento disciplinario a un notario, el Tribunal Supremo dictó sentencia por la que censura enérgicamente al notario por autorizar mediante testimonio de autenticidad un documento titulado Contrato de Compra-Venta sobre un lote de terreno sujeto expresamente a la condición suspensiva de que la segregación del mismo fuese autorizada por arte. Concluyó el tribunal que la actuación del notario al legitimar las firmas estampadas en el documento infringió la prohibición contenida en el artículo 56 de la Ley Notarial y su proceder constituye un claro ejemplo de su falta de pericia en el ejercicio de la función notarial. Ante el incumplimiento de la vendedora con su obligación de obtener el permiso de segregación y al resultar infructuosas sus gestiones para obtener la resolución del contrato y la devolución del dinero pagado, los compradores presentaron una queja contra el notario en la oficina del Procurador General. El tribunal, al estimar que el notario violó la prohibición del citado artículo 56 de la Ley Notarial, justificó la prohibición por 3 razones. Primero, porque el notario no asume responsabilidad por el contenido de los documentos privados cuya firma legitima, por lo que se frustra el objetivo del Código Civil al requerir, a instancia de cualquier parte contratante, la preparación de una escritura pública en tales circunstancias, es decir, de garantizar que al prestar su consentimiento a un contrato sobre bienes inmuebles, los otorgantes conozcan plenamente las consecuencias del negocio que pretenden llevar a cabo. Segundo, porque solo de esta manera el contrato puede servir como título inscribible en el registro de la propiedad. Tercero, los negocios sobre bienes inmuebles están sujetos al pago de aranceles, por ende se evita que el notario se convierta en cómplice de una posible evasión contributiva. En el caso antes citado, quedó claramente establecido que nuestro más alto foro judicial se inclina a favorecer la tesis que propone que el otorgamiento de una escritura pública es imperativo, es decir, un requisito de forma con carácter ad solemnitatem, al menos en el primero de los supuestos contemplados en el artículo 1232 del Código Civil, relativo a los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles. Ello, no obstante,
Es contrario a la letra y al espíritu del Código Civil, en cuanto dispone que el contrato de compra-venta existe y es obligatorio para los contratantes desde que estos convienen en la cosa objeto del contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, así como a la jurisprudencia que lo interpreta y que desde 1905 ha dejado establecido que el otorgamiento de la escritura pública no es un elemento constitutivo para la existencia del contrato de compra-venta de un bien inmueble. También es precisamente lo opuesto a la posición de la generalidad de los autores al interpretar el artículo 1280 del Código Civil Español, de donde procede, como decíamos antes, el artículo 1232 del Código Civil nuestro. Díez Picasso lo expresa de la siguiente forma. Combinados los artículos 1279 y 1280, puede llegarse a las siguientes conclusiones. Cuando el artículo 1280 del Código Civil Español exige que ciertos contratos consten en documento público, no quiere decir que sin el cumplimiento de este requisito de forma, tales contratos no existen jurídicamente o que no sean válidos. Los contratos a los que se refiere el artículo 1280 existen entre las partes y las partes para su plena eficacia pueden compelerse recíprocamente a llenar el requisito de forma. La forma parece, sin embargo, exigible para que tales contratos puedan ser eficaces respecto de terceros. Tampoco debe entenderse que el artículo 1280 constituye para dichos contratos un especial régimen de prueba tasada, de suerte que solo pueda intentarse su prueba ante los tribunales cuando consten en la forma que dicho artículo se refiere, es decir, exclusivamente a través de la prueba documental. Esto no obstante, existen tanto en España como en nuestro ordenamiento jurídico contratos en los que se requiere el cumplimiento de ciertas formalidades con carácter ad solemnitatem o ad substantiam, por lo que al faltar tales requisitos el contrato se consideraría inexistente o radicalmente nulo e ineficaz. En Puerto Rico, los supuestos en que la forma excepcionalmente es un requisito esencial para la existencia del contrato, en adición a los requisitos generales del consentimiento válido, objeto cierto y causa para la obligación que se establezca, son bastante numerosos. Entre otros, se pueden citar singularmente los siguientes. En primer lugar, aquellos que están regulados en el Código Civil y en el Código de Comercio y se corresponden con disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio Español de donde proceden, y por lo que ambos ordenamientos jurídicos coinciden en atribuir a la forma el carácter de esencial para la existencia y eficacia del contrato, es decir, ad solemnitatem o ad substantiam, y cuyo número es bastante reducido, puesto que constituye una excepción a la regla general. En esto están pues los contratos a título lucrativo, como la donación de bienes inmuebles, si la entrega de la cosa donada no ocurre en el momento de la perfección del contrato, y la donación de bienes muebles. El primero debe contar por escrito y el segundo en escritura pública para que surtan efecto. La condonación expresa de una obligación cuyo objeto sea la entrega de un bien inmueble, que si es a título lucrativo debe ajustarse a las formas de la donación. Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones, que tienen que contar por escritura pública otorgada antes de contraer matrimonio, la constitución del censo que grava bienes inmuebles para garantizar el pago de un rédito anual a cambio del dominio pleno o menos pleno que se transmita al enfiteuta por el dueño directo del inmueble y que solo puede establecerse en escritura pública. El contrato de sociedad civil, cuando se aportan bienes inmuebles o derechos reales, que deberá constituirse necesariamente en escritura pública, a la que deberá unirse un inventario de los bienes inmuebles o derechos reales aportados, así como las sociedades mercantiles, puesto que antes de dar principio a sus operaciones deben hacer contar su constitución, pacto y condiciones en escritura pública, así como cualquier modificación posterior que además deberá inscribirse en el registro mercantil. El contrato de hipoteca sobre bienes inmuebles, que debe contar en escritura pública y que además tiene que inscribirse en el registro de la propiedad para que se constituya válidamente el gravamen real sobre el inmueble. El contrato de afianzamiento de una obligación mercantil que debe contar por escrito.
Y termina la lista. En segundo lugar, aquellos que son instituciones adoptadas mediante legislación especial, pero que han sido incorporadas al Código Civil de Puerto Rico, como es el caso de la constitución del Fideicomiso de Intervivos o Trust, que tiene su origen en una legislación especial aprobada en el año 1928 y que requiere el otorgamiento de escritura pública para su constitución. La constitución de planes de derecho de multipropiedad y clubes vacacionales regulados por legislación especial aprobada en el año 1995, que aun cuando su constitución no siempre obedece a un negocio jurídico de naturaleza contractual, su constitución, así como el traspaso de los derechos de multipropiedad o derechos vacacionales individuales, debe hacerse por escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad. La constitución del régimen de la propiedad horizontal, que desde su incorporación al Código Civil ha sido objeto de varias enmiendas. La última ley lo denomina como la ley de condominio, o los condominios. Su constitución tampoco tiene siempre su origen en un negocio jurídico contractual, pero también se requiere que la constitución inicial del régimen, así como las modificaciones posteriores y las que se refieren a cada apartamento individualizado, se hagan por escritura pública y se inscriben en el registro de la propiedad. La constitución del régimen de condo hotel, que se creó en el año 2009 y también requiere el otorgamiento de escritura pública y su inscripción en el registro de la propiedad. En tercer lugar, hay otro grupo de negocios jurídicos de naturaleza contractual regulados por legislación especial. Hay bastantes situaciones como esta, por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada de la ley del 96, los contratos de seguro, los negocios jurídicos de naturaleza contractual que se refieren a documentos negociables y títulos valores, que por razón de su naturaleza, tanto su constitución como su cesión o traspaso tienen que ser por escrito y satisfacer los requisitos de forma y contenidos establecidos en la Ley de Transacciones Comerciales, los convenios de arbitraje sobre controversias existentes o futuras, que con arreglo a las disposiciones de la Ley de Arbitraje del 1951 también es un requisito para su exigibilidad que se hagan contar por escrito, los contratos de leasing inmobiliario, los acuerdos sobre no competencia en contratos laborales, todos los contratos que se hacen con cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, oficina y todo otro organismo gubernamental, incluyendo los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como toda corporación pública, sus subsidiarias o cualesquiera entidades gubernamentales que tenga personalidad jurídica propia, sin excepción alguna, con arreglo que se requiere que, salvo a las excepciones establecidas por la legislación al efecto, los contratos sean por escrito y se remitan a la oficina del Contralor para su inscripción en un registro especial creado para esos fines en el año 1975. Disposiciones similares se incorporaron a la Ley de Municipios Autónomos en el 91. Estos requisitos en la legislación vigente han sido interpretados por el Tribunal Supremo en forma restrictiva y deberán seguirse rigurosamente. Primero, que se reduzca el contrato escrito. Segundo, que se mantenga un registro fiel con miras a establecer prima facie su existencia. Se remita copia a la oficina del Contralor como medio de una doble constancia de su otorgamiento, término y existencia, y que se acredite la certeza del tiempo, esto es, haber sido realizado y otorgado 15 días antes. Por lo que, en atención al sustancial interés público envuelto en todos estos casos, se ha expresado también el Tribunal Supremo que no pueden aplicarse remedios de equidad para indemnizar cualquier daño causado por el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos. En el año 2004, el legislador enmendó esta ley de 1975 y la Ley de Municipios Autónomos, entre otras cosas para establecer que el incumplimiento con el requisito de enviar el contrato para su inscripción en la oficina del Contralor no necesariamente conllevaría la nulidad
del contrato o negocio jurídico, si el contrato es legalmente válido. Sin embargo, el Tribunal Supremo aclaró que la salvedad que se estableció por esta enmienda en el año 2004 no tiene el efecto de alterar la política pública que permea la normativa en torno a la contratación municipal, ni exime del cumplimiento con los requisitos antes descritos a los fines de hacer exigibles acuerdos que no son legalmente válidos. Y en más de un caso donde no se otorgó el contrato por escrito, el tribunal determinó que era nulo el contrato y por lo tanto la parte demandante no podía exigir el pago pactado. La doctrina establecida en estos casos se aproxima un poco a la interpretación tradicional de las normas generales que prevalecen en los códigos civiles decimonónicos, que conducen a la distinción entre los requisitos de forma ad solemnitatem o ad substantiam y los requisitos de forma ad utilitatem. Posteriormente, la doctrina ha sido reiterada, pero el Tribunal Supremo utiliza términos distintos para calificar como un requisito procesal el remitir copia del contrato a la oficina del Contralor para su calificación y registro, y como uno de carácter sustantivo el de reducir el escrito el contrato, por lo que afecta la eficacia del contrato mismo. En consecuencia, en estos casos, ante la consideración del tribunal, como en ninguno de ellos el contrato se redujo a escrito, en estos casos entonces confirma la desestimación de la demanda en cobro de dinero contra los municipios. Esta diferencia en la calificación de la función de la forma en los contratos tiene su origen en el derecho administrativo, que mira generalmente a doctrinas del common law y que por lo tanto el fundamento para la misma no necesariamente obedece a los mismos criterios que en el Código Civil. A partir de la reforma de 1976, la norma que regula la administración de las sociedades gananciales, que se recoge en los artículos 91 y 1313 del Código Civil, requieren el consentimiento escrito de ambos cónyuges para comprar, vender o enajenar bienes muebles e inmuebles de las sociedades gananciales, salvo por la compra de bienes muebles cuando son para el uso familiar o personal con arreglo a la situación económica de la familia o estén relacionados con el ejercicio del comercio, de una profesión o industria. El propio código establece que la ausencia de este requisito conlleva la nulidad del contrato, pero el Tribunal Supremo ha interpretado la norma en forma restrictiva. Por lo tanto, el contrato, en ausencia de un documento escrito otorgado por ambos cónyuges para todos los fines prácticos, es inexistente y no puede ser subsanado su inexigibilidad entre las partes contratantes, aun cuando exista prueba escrita del consentimiento de los cónyuges y el contrato, por razón de su naturaleza jurídica, no requiera para su existencia de un requisito formal. El tribunal determinó que para la validez del contrato, el cónyuge que no dio su consentimiento inicialmente tendría que ratificar el contrato por escrito y que la ratificación tendría efectos prospectivos a partir de la fecha de la ratificación. Para todos los fines prácticos, entonces, el contrato es inexistente y el requisito de forma en tales casos, es decir, el consentimiento escrito de ambos cónyuges, es de carácter ad solemnitatem. Esto a pesar de que las sociedades gananciales no tiene personalidad jurídica propia y no se trata de un supuesto de representación sin autorización de un cónyuge o de las sociedades gananciales o al otro cónyuge, al que sería de aplicación el concepto de ratificación, pero que con arreglo a las disposiciones del propio Código Civil tiene eficacia retroactiva. La generalidad de la doctrina también admite que aun cuando el Código Civil guarde silencio sobre ello, es válido un acuerdo durante la etapa de las negociaciones de un contrato al efecto de que el contrato no se entenderá perfeccionado hasta tanto se suscriba por los contratantes un documento público o privado que evidencie lo acordado, cuyo efecto sobre la validez del contrato dependerá del contenido del acuerdo o contrato. Si la forma escrita se interpreta como una exigencia ad solemnitatem, el contrato sería inexistente hasta que se satisfaga el requisito de forma.
pero también podría interpretarse como una condición suspensiva añadida a un contrato válidamente celebrado, pero cuya exigibilidad se mantiene en suspenso hasta que se cumpla con el hecho que constituye la condición. Esto es la documentación del contrato, en cuyo caso la forma sería solo un requisito ad utilitatem. También se admite la validez de cláusulas en un contrato escrito para establecer que el contrato es uno integrado y por lo tanto que incluye todos los acuerdos de las partes respecto a la materia objeto del contrato, pero siempre que el acuerdo sea en un contrato escrito. Un problema distinto, como podemos ver, es que el que plantea los contratos en que la forma o documentación que se exige es para que el contrato pueda tener plena eficacia entre las partes o frente a terceros, o bien para cualquier otro fin que pueda ser de utilidad a los contratantes o a uno de ellos, es decir, ad utilitatem. También tal exigencia puede existir por razón de su conveniencia como medio de prueba de la existencia del contrato o ad probationem, aunque ello no debe interpretarse como que en este artículo se establece un régimen especial sobre la prueba del contrato ante los tribunales, salvo que una norma general, norma legal en contrato, como es el Código Civil de Comercio en su artículo 82, que establece el principio de libertad de forma en la contratación mercantil, pero también tiene una limitación de carácter probatorio al disponer que la declaración de testigos no será por sí sola bastante para probar la existencia de un contrato cuya cuantía exceda de $300 a no concurrir con alguna otra prueba. Por eso se explica, la norma en el Código Civil que reconoce en su artículo 1231 legitimación para iniciar una causa de acción para exigir el otorgamiento de una escritura pública u otra forma especial si ya existe el contrato, pero se requiere su documentación para que tenga plena eficacia, como también el reconocimiento en el artículo 1177 de la denominada teoría de la conversión, que establece la eficacia de un contrato otorgado por escritura pública si ésta resulta defectuosa por causas atribuibles al notario o por incumplimiento con los requisitos formales de la legislación notarial. La legislación promulgada para proteger a los consumidores en los contratos de ventas a plazo de bienes muebles y de los servicios de reparación o mantenimiento de los mismos, o en los contratos de venta por desarrolladores de bienes inmuebles para propósitos de residencia familiar o en los contratos de arrendamiento financiero, son ejemplos de legislación especial reciente que tiende a establecer la forma escrita para cierto tipo de contrato, mediante formularios o contratos estandarizados. Esta legislación se caracteriza porque regula el contenido del documento que deberá evidenciar el contrato por escrito, exigiendo una variedad de requisitos sobre el título del documento, la incorporación literal de ciertos avisos y cláusulas, el idioma en que se redactan y hasta sobre el tamaño de la letra. Por regla general requiere que el documento sea sometido previamente o al menos esté disponible al escrutinio fiscalizador de una agencia gubernamental. Sin embargo, no existe en esta legislación ninguna norma concreta que establezca que la documentación del contrato constituye un requisito esencial para la existencia misma del contrato o que regule las consecuencias jurídicas de la ausencia de tal requisito de forma, como no sea la imposición de sanciones administrativas para el empresario o el comerciante que incurra en una práctica contraria a lo dispuesto en la propia ley. Muchos autores concurren en que los intereses de los consumidores no necesariamente quedan mejor protegidos declarando nulo o inexistente un contrato por la violación de un requisito formal de esta naturaleza o imponiendo multas administrativas al causante del problema. Probablemente los intereses de los consumidores estarían mejor servidos si se les permite optar entre exigir el cumplimiento de la obligación o la resolución del contrato, más los daños que se le ocasionen cuando tal indemnización proceda con arreglo a las normas generales del contrato en el Código Civil. Próximamente comenzaremos a experimentar una nueva forma en la contratación. La ley número 216 de 28 de diciembre de 2010, titulada Ley de Documentos Uniformes para la Contratación de Programación, Gerencia, Diseño, Inspección y Construcción de Obras Públicas en Puerto Rico, o Ley de Contratación Uniforme,
tiene el propósito de brindar uniformidad a los conceptos y acuerdos contractuales en todos los servicios que contrata el Gobierno de Puerto Rico en el desarrollo y construcción de obras y la prevención y resolución de disputas a través de todas las agencias. Esta ley ordena la creación de un comité asesor adscrito a la oficina del gobernador para identificar y pasar juicios sobre las leyes y reglamentos vigentes que afectan la contratación para el desarrollo de obras públicas en todas las agencias, y tendrá la función de redactar normas y documentos uniformes para la contratación de servicios profesionales en las agencias y municipios. He tratado de hacer en esta ocasión, en que ustedes me han hecho el honor de escucharme con paciencia, una incursión en un tema importante para la teoría del derecho contractual. Alguien podría quedarse con la impresión de que me pierdo en detalles de dudosa trascendencia. Después de todo, lo que es importante, lo que resulta esencial para el jurista, es el cuidado por la justicia, por el mantenimiento de una civilización hoy globalizada, que nos conduzca a asegurar a nuestra población una vida tranquila, segura y productiva, en la cual podamos vivir con según nuestros valores. Sobre la base de lo antes aquí expuesto, cada uno de ustedes podrá llegar a su propia conclusión sobre el objetivo inicialmente propuesto, el grado de coherencia entre las normas legales, la doctrina y la jurisprudencia que las interpreta en la regulación del contrato en nuestro ordenamiento jurídico y su adecuación con el desarrollo y las exigencias del tráfico jurídico en la época actual. La idea no es apoyar una voluntad prejuiciada de mantener a toda costa una tradición a la que estamos apegados, aunque ayuda a tener conocimiento de la excelencia del trabajo de aquellos que forjaron nuestra tradición. Menos todavía es el propósito de tomar de aquí y de allá elementos de otras tradiciones para incorporarlos sin el debido proceso de armonización a nuestro ordenamiento jurídico. Concibo en especial que parte del propósito de esta ilustre academia, que me hace hoy el honor de acogerme como uno más de sus miembros, es contribuir a situar a Puerto Rico en una posición de avanzada en el camino hacia un desarrollo del derecho mundial que, si bien incluye lo positivo de la diversidad, tiene como meta el entendimiento de todos los pueblos. Estamos ciertamente en un momento crucial de crecimiento de un ordenamiento jurídico para servir a un mundo diferente, un mundo globalizado, pero con metas a veces disminuidas, torcidas y deshumanizadas. El trabajo jurídico en este contexto, un estudio depurado a la altura de las tradiciones del derecho, con paciencia, tesón, atención, cuidado y puntillosa determinación de lo que las cosas son exactamente. Quizás no resulte anticlimático recordar unas palabras usadas por el fundador de esta ilustre academia para describir ciertos aspectos del estado de nuestro derecho, la palabra burundanga. A nuestros estudiantes presentes, a los mentores de una nueva generación, a los colegas que trabajamos en el proyecto de dotar al mundo moderno de un derecho que Marco Tulio Cicerón llamó una manera correcta de conducir a la humanidad, los invito a renovar el voto de trabajar por la coherencia del derecho para la preservación de la justicia. Muchas gracias. A continuación, la contestación al discurso de la académica Olga Soler Bonín. Tiene la palabra la académica Liana Fiol Mata. Señor presidente, señora secretaria, señora nueva académica de número de la Academia de Legislación y Jurisprudencia, profesora Olga Soler Bonín, señores académicos, señor decano de esta Facultad de Derecho y demás
autoridades de esta universidad, señores profesores y señoras profesoras, estudiantes, distinguidos invitados e invitadas, muy buenas noches. No podía pasar por alto esta oportunidad de dirigirme a ustedes en esta ocasión en que incorporamos a la profesora Olga Soler Bonín a nuestra academia. Aquí, en esta facultad, aunque no en esta maravillosa biblioteca, siendo ambas profesoras, precisamente de obligaciones y contratos, discutíamos Olga y yo, hace algunos años, sobre los fundamentos de esa rama del derecho, que por alguna razón nos enamoraba a ambas, y lo que le estaba sucediendo en la práctica. Nos preocupaba la metodología, más bien el desconocimiento del método propio de esa área del derecho que parecía imperar entre abogados, abogadas y en los tribunales. A mí me preocupó siempre la influencia que tenían y tienen en cuanto a esto las decisiones de nuestro Tribunal Supremo. Y esa preocupación pasó a ser el tema de mi tesis de doctorado en Columbia University. Así que no me sorprendió el tema escogido por la profesora Soler Bonín en esta ocasión. Más bien es la continuación de aquella conversación. Postula la profesora Soler Bonín que una cosa es lo dicho y otra lo hecho, y que en nuestra jurisdicción, al menos en cuanto al principio base de nuestro derecho de contratos, lo hecho, es decir, la práctica, se está tragando a la teoría. Su planteamiento, que es un llamado a la conciencia, nos presenta datos históricos y actuales, tanto locales como internacionales, para apoyar su conclusión, que ya la teoría de contrato y su práctica en cuanto a la centralidad del principio de la consensualidad no van de la mano y que esta realidad nos dificulta la participación efectiva en el tráfico jurídico actual. Tras reconocer que el sistema consensual y no formalista es el principio general que establece las bases para la regulación del contrato en nuestro ordenamiento, y recordarnos el marco histórico de ese ordenamiento, profundamente impactado por el derecho estadounidense, la profesora Soler Bonín nos propone, y cito, un análisis general de las normas legales que en nuestro ordenamiento jurídico regulan el sistema de contratación, tanto en el Código Civil como en la legislación especial, así como su interpretación por la doctrina y la jurisprudencia, con el objetivo de determinar el grado de coherencia de su regulación y su adecuación con el desarrollo y las exigencias del tráfico jurídico en la época actual. Cierro la cita. Tremenda tarea se ha impuesto la compañera. Y por la magnitud del objetivo, es evidente que esta noche no ha agotado el tema. Por el contrario, sienta las bases, plantea el problema y nos deja con las ganas de escuchar más. La profesora Soler Bonín repasa la historia de nuestro ordenamiento hasta traernos a nuestra realidad teórica actual, un sistema contractual esencialmente consensual y no formalista, y a nuestra realidad práctica que contempla no solo los requisitos de forma establecidos por vía de excepción en la normativa tradicional de nuestro Código Civil, sino también en las numerosas leyes especiales que lo enmiendan y en las más numerosas aún leyes especiales que habitan extramuros del Código Civil. Con ello afirma que ya no estamos ante un caso en el que la excepción confirma la regla de la consensualidad, sino que el volumen de las excepciones es tal que se la han tragado. A este punto, la profesora ha abierto una puerta por la cual entraré, con su permiso, para compartir con ustedes unas ideas sobre la consensualidad como principio general de nuestro derecho. Puig-Brutau nos resume esta norma base como sigue.
La palabra contrato, nos dice, puede emplearse en sentido amplísimo como acuerdo de voluntades mediante el cual los interesados se obligan para los fines más diversos. Ahora bien, continúa, en sentido también amplio, pero más preciso, el contrato es toda convención o acuerdo de voluntades por el que se crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas de contenido patrimonial. Sin menospreciar los objetivos prácticos de la consensualidad, que se refieren a favorecer la estabilidad de la relación contractual y por tanto de las relaciones económicas y propender a la agilidad del sistema, examinemos este principio desde otro plano, el conceptual. No hay duda que podemos ver la consensualidad de nuestro régimen contractual como afirmación de aquella autonomía clásica de la voluntad producto del convulso siglo XVIII, en cuanto parece aseverar que lo único necesario para dar vida al vínculo contractual es el acuerdo entre las partes. A estas alturas sabemos, sin embargo, que no es así. Recordemos que la teoría de los contratos y, por tanto, la autonomía de la voluntad que da vida al contrato está estrechamente ligada en nuestro ordenamiento a la buena fe contractual, que obliga a las partes a comportarse durante toda la relación contractual de acuerdo con las convicciones éticas que exigen proteger a quien confía en lo acordado de manera objetiva y razonable. La realidad es que el fundamento de la consensualidad en nuestros tiempos lo encontramos en el principio base de nuestro ordenamiento, la buena fe. Como aseveró el Tribunal Supremo en Banco Popular versus Sucesión Talavera, establecer la buena fe como principio rector de nuestro ordenamiento jurídico tiene el fin de que el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones sean acordes con los preceptos, escritos o no, que la conciencia jurídica entiende necesarios. Es de este principio, la buena fe, que surge la idea del contrato como una relación entre personas, entre seres humanos, a quienes, para poder llevar a cabo las operaciones abstractas que tanto nos gustan a jueces y abogados, llamamos partes. Hace 12 años, en un congreso de Derecho Civil auspiciado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, señalé que la finalidad del contrato es hacer posible las relaciones humanas y que esas relaciones, trastocadas por la realidad de la globalización económica y los adelantos en la comunicación electrónica, necesitaban guías uniformes que nacieran del consenso entre personas de culturas, historias, filosofías y sistemas jurídicos diferentes. La posibilidad de esa uniformidad normativa contractual que interesa el derecho internacional y que le interesa a nuestra nueva académica, se encuentra, según expliqué entonces, en la doctrina de la buena fe. Ahora bien, la buena fe no opera en una sola dirección, sino que, como señaló también el Tribunal Supremo en Producciones Tommy Muñiz versus Copán, impone un arquetipo de conducta social que implica la carga de una lealtad recíproca de conducta valorable y exigible. Precisamente por razón de esta exigencia de lealtad, la buena fe no significa, como nos recuerda el distinguido profesor Michel Grodreau, el mero actuar correctamente, particularmente en cuanto a la relación contractual. En aquella ocasión, hace 12 años, dije, ello, a nuestro entender, es consecuencia del valor paradigmático del acuerdo como posibilitador de aquellas relaciones humanas que se forman fuera del marco de lo afectivo y que no encuentran fundamento estricto en las relaciones de poder. Quiere decir que la buena fe, como depósito conceptual de valores comunitarios, impone consecuencias que ciertamente van más allá del interés individual y hasta del interés de la otra parte contratante. La compañera Soler Bonín nos recuerda que la búsqueda de esas normas uniformes ha llevado a que el derecho internacional reconozca el contrato consensual
En cuanto a esto, nos refiere, entre otras fuentes, a los interesantísimos principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, y de estos debo destacar el artículo 1.7, según el cual, cito, las partes deben actuar de acuerdo a la buena fe y al trato justo en el comercio internacional. Igualmente, la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1980, dispone algo similar. En su artículo 7 dice, en la interpretación de la presente convención se tendrán en cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. La función protagónica del principio general de la buena fe, sin embargo, suscita cierta controversia, especialmente en jurisdicciones de common law, donde se ha considerado que es contraria al valor de certeza en el derecho comercial. Este rechazo a la buena fe como elemento del contrato se acentúa respecto a la fase precontractual, pues el common law ve el contrato como el producto de un proceso de negociación en el que cada parte actúa motivada por sus propios intereses y no contrae obligación alguna hacia la otra, sino hasta que surge la obligación contractual. El mundo civilista no tiene este problema, pues su visión de la buena fe se fundamenta en el concepto también civilista del contrato como una relación entre las partes. Sea como fuere, la noción de buena fe y trato justo es el eje del comercio internacional. Sin embargo, entre los estudiosos del derecho civil también hay ciertas dudas respecto a la entronización de este principio en el derecho contractual. Díez Picasso, por mencionar uno, entiende que esta visión resta fortaleza al principio de consensualidad. Según el destacado tratadista, al enfatizar en la protección de la parte que confía en las representaciones o conducta de la otra, es decir, en la protección de la confianza antes que de la voluntad, se debilitan los conceptos tradicionales sobre la función de la voluntad y del consentimiento como generador de las obligaciones contractuales. Interesantemente, al otro lado de la controversia, en el campo del common law, el profesor Atiyah de Oxford University comparte este criterio. Entiende que el énfasis en la buena fe y sobre todo la protección de la confianza, lo que llaman allá reliance, es parte de un proceso histórico de erosión del fundamento del contrato como acto de voluntad. A ello se suma la regulación minuciosa de numerosos contratos por razones de política pública, todo lo cual lo lleva a afirmar que la fuente de obligación contractual ya no es el acto de voluntad y a proponer una nueva estructura teórica para el contrato sustentada sobre tres pilares, uno de los cuales es precisamente la protección de la confianza razonable. No obstante, el análisis sobre la viabilidad e incluso la conveniencia de seguir sustentando nuestro derecho de contratos sobre la base del principio de consensualidad debe considerar en su momento la interacción de este con la protección de la confianza. Después de todo, si no son hermanas, la consensualidad y la protección de la confianza ciertamente son ambas descendientes del criterio rector de la buena fe. Tengo que aclarar que la profesora Soler Bonin no aborda el asunto del debilitamiento del principio de la consensualidad desde la perspectiva de la flexibilidad interpretativa que acarrean el principio de la buena fe y la protección de la confianza. Su preocupación, muy bien documentada, es la limitación a la flexibilidad constitutiva que impone la adopción legislativa de cada vez más formalidades en numerosos tipos de contratos, muchas de ellas, como nos explica, copiadas con ausencia de rigor técnico de la legislación de Estados Unidos. Se ha dicho que la forma es todo aquello que la ley exige más allá de la mera expresión del promitente para que una promesa sea vinculante.
Como explica la profesora, estos elementos formales responden a la protección y seguridad que nuestro ordenamiento ha decidido otorgarle a relaciones y prácticas que considera de cierta importancia. Las razones para ello pueden resumirse en querer brindarle mayor certeza al hecho, permitiendo una mejor determinación de las circunstancias del pacto y advirtiendo sobre sus consecuencias. Mas no podemos olvidar que la forma también puede conllevar desventajas. Las desventajas particularmente de que los contratantes se adhieran a esta, pero no entiendan el contenido y la incomodidad que representan los formalismos para las actividades diarias en un mundo cada vez más impaciente, como también más ágil. La profesora nos explicó que la pugna entre el formalismo y la consensualidad es antigua. La encontramos en el devenir del derecho romano, que pasó de la adherencia al extremo formalismo de las causas de acción determinadas, a la relativa flexibilidad de la época bizantina. Es un péndulo, siempre va de un lado a otro en el devenir histórico. La encontramos, sin embargo, a veces coincidiendo temporalmente, como sucedió en el desarrollo del derecho común inglés y el derecho civil continental. El primero, desarrollado judicialmente a partir de recursos específicos, los famosos writs, emitidos a nombre del rey, y un sistema procesal formalista basado en determinadas forms of action, y el segundo, el derecho civil, basado en principios y normas generales organizadas y explicadas a partir del Corpus Juris de Justiniano y la glosa de juristas de las grandes universidades medievales e incorporada también por el derecho canónico. Como expresé al inicio, la profesora Soler Bonín nos da a probar un bocado de este interesante tema. Y obviamente deja para otra ocasión otros bocados igualmente tentadores, por lo menos para los que nos gustan estas disquisiciones. La relación entre la consensualidad, la protección de la confianza y la buena fe es para mí uno de esos bocados. Entre otros, le propongo a la profesora un tema que sin duda debemos contemplar en su momento y que guarda relación más directa con su preocupación por el formalismo. Me refiero al efecto del creciente uso de los medios digitales sobre el sistema consensual de contratación, tanto en nuestro país como internacionalmente. La profesora española Sandra Camacho Clavijo explica que los contratos celebrados a través de Internet son consensuales, pues se perfeccionan solo con la concurrencia de los elementos esenciales del objeto, la causa y el consentimiento prestado por vía electrónica, sin que sea necesaria la constancia documental. No obstante, esto nos lleva a preguntarnos si es posible perfeccionar por medios electrónicos aquellos contratos en los cuales una formalidad específica sea elemento esencial para su validez. La contratación a distancia ya se había tomado en cuenta en el Código Civil y en el Código de Comercio españoles del siglo XIX, vigentes también en Puerto Rico desde entonces, al regular la contratación mediante telegrama o carta. En esto se acoge el sistema espiritualista que solo en contadas ocasiones exige una forma determinada para su validez. Siendo así, las nuevas tecnologías no alteran las normas generales de la contratación en lo que respecta a contratos sin requisito particular de forma, solo crean un nuevo medio para esta. La poca actividad legislativa que ha trabajado con la interrogante de la validez de la contratación electrónica se ha basado en preceptos habituales del derecho de obligaciones y contratos y ha abogado por su eficacia. Por eso no ha resultado necesario crear un nuevo andamiaje o modificar el derecho existente en materia de obligaciones y contratos para que los soportes tecnológicos funcionen como base de voluntades negociales y sea posible que los contratos se preparen, se perfeccionen y se ejecuten por vía telemática.
Sin embargo, como explicó la profesora Soler Bonín, los ordenamientos de tradición romano-germánica como el nuestro siempre han impuesto algunos requisitos de forma para determinar la existencia, eficacia o valor probatorio de ciertos contratos. Por eso es importante establecer qué pactos se pueden celebrar por medios electrónicos y en qué medida pueden extenderse este medio a contratos con determinados requisitos de forma. Este tema no deja de preocupar a quienes vemos en el principio de consensualidad la vocación del contrato como manifestación de relaciones humanas y solidaridad. Por ello coincidimos con el catedrático español Rafael Illescas Ortiz, quien expone que no es necesario ni conveniente confeccionar íntegramente un sistema de derecho contractual para los negocios electrónicos, sino que basta con mantener las excepciones a la libertad de forma más relevantes. A nivel internacional se han desarrollado unos principios universales sobre contratación electrónica que pueden servirnos de base en la redacción y la adopción de nuestra propia normativa. Sin embargo, hay que llamar la atención a que los requisitos de forma no se refieren únicamente a que los contratos se reduzcan a escrito. La profesora Soler nos ha brindado numerosos ejemplos de otras exigencias que incluyen la intervención de un fedatario, el registro de contratos con entidades públicas, entre otros. Tomando requerimientos como estos en consideración, los textos internacionales han establecido que la equivalencia funcional entre el soporte material y el electrónico no admite el documento solemne, público o notarial, excepto si una norma nacional específica lo permite. La profesora Bonín, Soler Bonín, señala con razón la problemática de los documentos públicos y la responsabilidad de los notarios públicos bajo la ley notarial. Precisamente pudimos observar en nuestro breve repaso de la materia que uno de los requisitos de forma que más discusión ha provocado en el contexto de la contratación electrónica es que el contrato conste en documento público. La discusión se asienta en las diferencias entre los sistemas civilistas y los de derecho común a las que aludió la profesora Soler Bonín al discutir la resistencia a la unificación del derecho contractual. Nos preguntamos entonces, para que se lleve a cabo la contratación electrónica irrestricta, ¿se tendría que acoger la concepción anglosajona de que el notario es un simple fedatario y no un profesional del derecho, sacrificando la seguridad jurídica en aras de suprimir obstáculos formales? ¿Qué nos hace falta para un desarrollo pleno de un sistema de contratación electrónica confiable que esté en sintonía con los adelantos tecnológicos, que respete las directrices genuinamente necesarias de nuestro régimen jurídico y que se acople a las prácticas internacionales? En este contexto, y a la luz de los planteamientos de la nueva académica, se impone un estudio a fondo de las leyes sobre el tema aprobadas en nuestro país, la Ley de Firmas Electrónicas de 2004, que establece como política pública promover las transacciones electrónicas y para esto equipara la firma digital con la manuscrita, y la Ley de Transacciones Electrónicas de Puerto Rico de 2006, que reconoce la legalidad de los contratos electrónicos y, al igual que la Ley de Firmas Electrónicas, excluye cualquier transacción o acto que necesite requisito de forma conforme al Código Civil para su validez. Son temas importantes, de gran actualidad y germanos a las preocupaciones esbozadas por la profesora Soler Bonín en su discurso. Esperamos que la nueva académica Soler Bonín, como parte del compromiso que contrajo de contribuir a las reformas y progresos de la legislación puertorriqueña, nos provea algunas contestaciones a estas interrogantes en una próxima ocasión. Termino con una cita muy a propósito del doctor Díez Picasso. Dice el doctor Díez Picasso: el cambio social, bien sea un cambio tecnológico, bien sea un cambio ideológico, determina un cambio en el ordenamiento jurídico. No es que el ordenamiento jurídico deba cambiar, es que ha cambiado ya. Profesora Soler Bonín,
Nuestra conversación tiene que continuar y son todos y todas bienvenidos a acompañarnos. Muchas gracias. Se ha concluido, señor presidente, con los trabajos dispuestos para la sesión solemne de esta noche. La Academia agradece al señor decano de esta casa y a su equipo de trabajo, al equipo del señor presidente de la Universidad Católica Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico por las atenciones que nos han brindado en esta noche y por hacer posible la visita de la Academia hoy a Ponce para esta ocasión importante de la incorporación de la profesora Soler Bonín. Se recesan los trabajos. La secretaria de nuestra facultad le haga entrega a la profesora Olga Soler de una resolución que se aprobó en el día de ayer en nuestra reunión mensual de la Facultad de Derecho, con la profesora Rosario Fernández. Procederé a hacer lectura de la resolución aprobada en el día de ayer por el Pleno de la Facultad de esta Escuela de Derecho. Lee como sigue. Por cuanto la profesora Olga Soler Bonín es una distinguida y respetada miembro de la clase togada puertorriqueña y jurista de primer orden, reconocida nacional e internacionalmente. Por cuanto la profesora Olga Soler Bonín ha dedicado gran parte de su vida profesional a la enseñanza del derecho y desde 1973 ha impartido su cátedra desde las aulas de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde ha sido maestra de maestros. Por cuanto la profesora Olga Soler Bonín, durante su vida académica, ha impartido su cátedra con gran dedicación y profundo compromiso con el desarrollo de abogados de excelencia para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Por cuanto la excelencia profesional, dedicación y compromiso con la difusión y desarrollo del derecho llevaron a la profesora Olga Soler Bonín a ser seleccionada como académica de número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Por cuanto la profesora Olga Soler Bonín goza de la admiración y el respeto de la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y en particular de sus compañeros de cátedra, alumnos y exalumnos de la Escuela de Derecho, los cuales reconocen su profundo compromiso con la institución y con la enseñanza del derecho. Por tanto, la Facultad de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico felicita a la profesora Olga Soler Bonín, catedrática de nuestra institución, en ocasión de su nombramiento como académica de número y se regocija por el honor que le ha sido conferido. Se emite esta resolución de conformidad con lo acordado en Ponce, Puerto Rico, a 19 de enero de 2011, la cual fue aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Lo acepto, como dije ya al principio, con mucha humildad y con agradecimiento, porque si he conseguido todo esto, pues ha sido gracias al apoyo de la institución y de mis compañeros de facultad y sobre todo al estímulo de mis compañeros y estudiantes. De nuevo, muchas gracias. Un momentito, vamos a darle la oportunidad al licenciado Frontera, ayudante ejecutivo del presidente de la universidad, que quiere dirigirse al grupo. No la dejamos ir a compartir con sus nuevos compañeros, pero
Quisiera, primero que nada, excusar con la profesora y con su familia al presidente de la universidad, pero se encuentra fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales. Está con el consorcio de Universia participando en Valladolid de unas reuniones para propiciar acuerdos como el programa doctoral que se tenía en esta facultad y otros proyectos similares, y por eso no ha podido acompañarla en esta noche. Le decía a Leti, que fue mi compañera de clase en Río Piedras, en la Escuela de Derecho, que esta noche ha sido un déjà vu de mi curso de Derecho Contractual Comparado en la maestría. Precisamente una de las preguntas del examen final era si la buena fe podía resolver los problemas de frustración del derecho en donde no existía la mera liberalidad como causa del contrato. Y otra de las preguntas era sobre los efectos prácticos y en el curso de garantías mobiliarias, cuáles eran las consecuencias prácticas de que se exigiera la consideration en los contratos de garantías cuando el garante no es uno de los obligados en el contrato principal. Así que creo que definitivamente todos hemos tenido esta noche mucho trabajo mental con su presentación y con la contestación de la honorable jueza Liana Fiol. Ha sido de verdad para mí un placer representar al presidente en esta noche y a nombre de él, de toda la administración de la universidad, felicitarla, darle la enhorabuena, sobre todo siendo usted la primera profesora de esta facultad en tener la distinción de pertenecer a la academia. Me decía ahorita el presidente de la academia que ha pasado mucho tiempo y que esto era algo debido. Parece que hacía falta que estuviera este espacio para que lo pudiera recibir en esta casa amplia de la biblioteca de esta escuela. Nos honra muchísimo contar con usted en la facultad y que la universidad pueda honrarse con una académica y una togada de la categoría y la calidad de lo que usted hace todos los días por nuestros estudiantes. Muchas gracias. Sí, yo creo que damos por terminada la actividad de la tarde de hoy o de la noche de hoy y podemos acompañar a la profesora Soler, sus familiares y amigos, por favor, un momento privado con ella. Gracias por estar aquí.